Bien, entonces, nuevamente bienvenido a esta clase. Esta es la primera clase de Econometría Avanzada 2 y, y lo que vamos a tratar de ver hoy día es un poco una breve introducción a lo que se van a enfrentar a este curso, cuáles son las diferencias que existen entre los métodos que vamos a ver en esta clase y los métodos que ustedes ya han visto. ¿Okay? Y luego vamos a empezar a ver una pequeña revisión de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Bien? Entonces, como les comentaba recién, cuando estaba viendo el syllabus, en este curso vamos a enfocarnos básicamente en variables dependientes. Recuerden que, bueno, en econometría, ustedes siempre especifican un modelo de la siguiente forma, ¿cierto? Tienen el I, variable dependiente, para el individuo I, ¿bien? Más un vector, ¿cierto? 1 por k de variables, más beta, más el epsilon. ¿Sí? Entonces tenían un modelo de esta manera y además la variable dependiente en este caso, ¿sí? Era continua. ¿Ok? Entonces, no sé, pueden explicar ingresos se asume que es continuo, entonces puedo aplicar el mínimo cuadrado ordinario. ¿Bien? Estoy explicando pobreza, por eso también es una variable continua, puedo aplicar el mínimo cuadrado ordinario. Si estoy explicando crimen o tasas de crimen, exactamente lo mismo. Sin embargo, lamentablemente, hay variables que estamos también interesados, pero que no son continuas, ¿bien? Sino que más bien son discretas o categóricas. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a ver métodos para poder estimar modelos para ese tipo de variables. ¿Okay? Claramente, cada tipo de variable va a tener un método de estimación distinto. ¿Bien? En realidad, el modelo va a ser distinto, pero el método que se llama máxima verosimilitud, no se preocupen, ya vamos a ver qué es eso, se aplica para todos tipos de modelos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver modelos para explicar, en primer lugar, variables binarias. ¿Bien? Entonces, variables binarias, ¿bien? Las variables binarias son aquellas variables dependientes que toman el valor 1 y 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, la i, la dependiente, ¿bien? Va a tomar solamente dos valores, 1 y 0. ¿Bien? Fíjese que no es continua para nada. ¿Bien? Es 1 y 0. Entonces, por ejemplo, a veces estamos interesados en explicar ejemplos de presión. ¿Ya? Queremos ver los determinantes de la depresión. Supongamos que estoy interesado en ver cuáles son los determinantes de la depresión en estudiantes de ingeniería comercial en la FED. ¿Ya? Entonces, ahí mi variable dependiente va a ser una variable binaria. Entonces, por ejemplo, voy a tener a Natalia con un 1 o un 0, dependiendo si tiene o no tiene la característica. En este caso, si tiene o no tiene depresión. ¿Ok? Olga, entonces Olga también puede tener un 0, no tiene depresión, o tiene un 1, tiene depresión. Entonces, fíjense que si bien estoy interesado en explicar la probabilidad de que una persona tenga depresión, lamentablemente esa variable no es continua, es binaria. Y obviamente este tipo de variables se pueden aplicar para un montón de otras cosas. Por ejemplo, cuando queremos explicar empleo. ¿Por qué la gente, o qué hace más probable que una persona esté trabajando y no esté desempleada? Entonces, fíjense que en ese caso también voy a tener una variable binaria, como en el caso de acá arriba. Fíjense que 1 puede ser igual a estar empleado, ¿bien? Y 0, otro caso, es decir, desempleado. ¿Bien? Otro ejemplo, por ejemplo, si estamos interesados en el estudio de inmigración y quiero saber cuáles son los determinantes de que una persona migre a otra región, también podría tener una regla binaria. 1 migró, 0 no ha migrado. ¿Okay?
Entonces fíjense que, por lo general, hay variables binarias que son interesantes y que necesitamos un método específico para estimar la probabilidad de tener o no tener una característica. Por ejemplo, si está interesado en salud, ¿cuáles son los determinantes de tener sobrepeso? ¿Bien? Si bien el peso lo podemos medir con una variable continua que se llama índice de masa corporal, no sé si la conocen, es una variable continua, pero a veces no tenemos esa medida, tenemos solamente el estado nutricional. 1, si el individuo tiene sobrepeso, 0 en otro caso. ¿Bien? Entonces, ese tipo de variables que toman solamente dos potenciales valores, ¿bien? Tiene o no tiene la característica, se llaman variables binarias y lo vamos a estimar con probit o logit. También podemos tener el segundo tipo de variables, que son variables ordinales. ¿Okay? Entre paréntesis, chicos, disculpen mi letra, yo escribo hiper mal en la pizarra. En vivo, imagínense cómo escribo en esta cuestión que tengo ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las variables ordinales? Bueno, las variables ordinales son variables categóricas que toman más de un valor, ¿bien? Y que además pueden ser rankeadas y el orden importa. ¿Bien? Quizás no quedó muy clara la explicación, pero con unos ejemplos quizás sí. ¿Alguien sabe lo que es una escala de Likert? Y yo lo relaciono como a las encuestas que dicen, estoy de acuerdo, ¿Ya? muy de acuerdo, no tan de acuerdo, Ya, deme un algo ejemplo. así. ¿Cómo? Deme un ejemplo de una pregunta de ese tipo. Invente una. Eh, ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación distanciamiento social para el COVID? Ya, entonces, ¿qué tan de acuerdo está usted con el distanciamiento? Bien, por COVID, ¿cierto? Ya. ¿Y qué valores le va a dar a esa pregunta? Porque me dijo puede ser muy en desacuerdo a, Totalmente de acuerdo. ¿ya? Entonces, Entonces serían 5 categorías, creo, o 6. dígame cuántas quiere. Ya 5. 5. Entonces vamos a empezar en 1, ¿cierto? En 2, en 3, en 4 y la categoría 5, ¿cierto? Sí, Entonces 5, muy de acuerdo. muy de acuerdo. ¿Ya? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Ya? 1, muy en desacuerdo. Muy en desacuerdo. ¿Ya? Ok. Entonces fíjense que esta variable no es continua. ¿Ya? Porque usted en el Excel o en Stata, al final del día va a tener si la persona respondió 5, 4, o 3, o 2, o 1. ¿Ya? Entonces esa variable tampoco es continua. Y aplicar un mínimo cuadrado ordinario a una variable dependiente de este tipo no tiene mucho sentido. ¿Bien? Luego vamos a ver por qué, pero asumamos por ahí que no tiene mucho sentido porque no es continua. Pero es una variable categórica, ordinal, porque el orden importa. 2 es mayor a 1, 3 es mayor a 2, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, el orden sí importa. 5 es mayor que 4, 4 es mayor que 3, etc. ¿Bien? Pero es una variable categórica. ¿Ok? Entonces, si usted está interesado en explicar determinantes de qué tan desacuerdo está usted con el aislamiento social por COVID, necesita utilizar un modelo ordenado, ¿ya? Porque es una variable ordinal ordenada. Y existen muchos tipos de preguntas que siguen esta lógica. Por lo general, las encuestas tienen este formato de escala de Likert, ¿cierto? No sé, por ejemplo, está muy de moda ahora en economía utilizar medidas de felicidad. Cuando, o sea, nos hacen la pregunta, ¿qué tan satisfecho usted está con su vida? De una escala de 1 al 10, por ejemplo.
donde 10 es muy feliz, ¿bien? Y 1 es completamente infeliz, fíjense que esa variable también es ordinal, ¿bien? Porque yo observo 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 10. ¿Bien? Es una variable categórica, pero que los números sí tienen un orden. ¿Ok? Esto es distinto, fíjense, que al otro grupo de variables, que son las variables nominales. Déjenme borrar un poquito. Voy a borrar todo esto. Ahí sí. Ya. Variables nominales. ¿Qué son las variables nominales? Son las que también son categóricas. Voy a dar un ejemplo. Perdón. Y de hecho voy a ocupar los mismos números que ocupé para el caso ordenado. ¿Bien? Entonces, supongamos que estamos interesados en ver las preferencias de los individuos por tipos de autos. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto al individuo, ¿usted qué prefiere? Uno, ¿bien? Un Nissan. Dos, un Chevrolet, ¿cierto? Tres, ¿qué más? Un Ford, puede ser. Cuatro, ¿qué otra marca de auto? Nissan, Chevrolet, Ford. Audi. ¿Ah? Audi. Un Audi, ya. Cinco, ¿qué más? Me falta la última. Volkswagen. Ya, no sé cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? W. Oh, no, no, no. B. Ay, no sé muy bien. Ya, vamos a poner Póngale Toyota mejor, Volkswagen, algo póngale así. Toyota. ya un Toyota mejor, así más fácil de escribir. Ya, ya. Una Toyota. Fíjense que, supongamos que hacemos esta encuesta. Bien, entonces, obviamente, cuando yo traspaso esto al computador como ya variable, yo no voy a poner Nissan ni Chevrolet, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, voy a ver cuál eligió. ¿Bien? Y fíjense que es la misma escala, 1, 2, 3, 4, 5, que utilicé recién para el ordinal de COVID. ¿Ya? Pero a diferencia de la ordinal, fíjense acá, el orden no importa. 2 no es mejor que 1, no es mayor que 1. 3 no es mayor que 2. ¿Bien? Son solamente elecciones. ¿Bien? Entonces acá el orden no importa. Y por ende, necesitamos también otro tipo de métodos de estimación para este tipo de variables. Y esto no solamente aplica para elección de productos, puede también utilizarse si está interesado, no sé, en partidos políticos. ¿Bien? ¿Cuáles son los determinantes de que una persona pertenezca, no sé, a la UDI o al PPD, lo que sea? Fíjense que ahí también la variable dependiente va a ser categórica, pero el orden no importa. ¿Bien? Ok. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Ya. Entonces, fíjense que ya llevamos 3 tipos de variables que ustedes ven mucho en la encuesta. Y que lamentablemente el OLS no funciona, ¿ya? El mínimo por ordinario. Variables censuradas. ¿Qué son las variables censuradas? Bueno, en realidad son variables que por algún motivo desconocemos su valor a partir de un determinado corte. ¿Ok? Ejemplo, no sé, gasto en bienes durables. ¿Ya? Este ejemplo de acá. Gasto en bienes durables. ¿Ya? Entonces, supongamos que tengo una encuesta donde yo observo cuánta plata gasta la familia en bienes durables. Bien, pensemos, no sé, en automóviles, lo que se lo tenga en la cabeza. ¿Okay? Por lo tanto, lo que vamos a observar, lo más probable,
es que individuos con mucho ingreso, ¿bien?, gasten mucho más en bienes durables, ¿ok? Lo cual parece lógico, por teoría netamente microeconómica. Sin embargo, hay un grupo de individuos o de familias que obviamente su ingreso no es alto y por lo tanto su ingreso disponible va a ser menor al precio del bien. Y para todos esos individuos va a tener un cero. Cero, cero, dato, cero, 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 cero. ¿Bien? Por lo tanto, es una ley censurada, truncada. ¿Bien? Hay muchos ejemplos más. ¿Bien? Por ejemplo, el segundo ejemplo. Dice, medidas de los salarios por hora, ¿bien?, de los trabajadores que están restringidos sobre el salario mínimo. ¿Bien? Y básicamente son variables que desconozco su valor por un determinado corte que pusieron en la encuesta. No sé si lo han visto, pero por ejemplo hay encuestas, creo que es la ELP, no me acuerdo cuál, pero que tiene que hablar de ingreso familiar. Entonces le preguntan a la familia, bueno, a cada individuo le preguntan cuál es su ingreso, después suman eso a nivel total y tienen el ingreso hogar. Pero lamentablemente algunas encuestas, para evitar el hecho de la no respuesta, que también es malo, lo que hacen es decir, bueno, dígame cuánto gana, ¿ya? Y si gana más de 1,500,000, dígame si gana más de 1,500,000 solamente. ¿Ya? Entonces, todos los individuos que tengan bajo el 1,500,000, voy a tener su ingreso real, lo he observado. ¿Ya? Sin embargo, para todos aquellos individuos que ganen más de 1,500,000, lo único que voy a observar es 1,500,000, 1,500,000, 1,500,000, 1,500,000. Entonces, fíjense que esa variable está censurada. ¿Ok? Y por último, ahí tengo un error, de hecho voy a modificarlo, voy a subir de nuevo en el slide, pero fíjense que también tenemos variables de conteo. Lamentablemente en este curso yo creo que no vamos a alcanzar a ver ese tipo de variables por el tiempo, pero es importante también que lo sepan. La variable de conteo, bien, como lo indica acá, son variables que indican el número de veces que ha ocurrido un evento. Entonces, típico ejemplo, visita al médico. No sé si han visto la CACE, la encuesta CACE alguna vez, o han trabajado con la CACE. De hecho, nosotros vamos a trabajar con la CACE en este curso. Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿cuántas veces usted ha ido al médico en el último año? ¿Bien? Entonces, mucha gente dice 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Los más enfermizos, ¿cierto?, van 5, 7, 10 veces al médico durante el año. Pero fíjense que es una vez de conteo. ¿Cuántas veces el evento ha ocurrido? Si bien se puede tratar como una variable continua, porque va desde 0 hasta el infinito, yo puedo ir hasta el infinito al médico, el OLS tampoco no es la mejor herramienta para estimar ese tipo de modelo. Otro ejemplo, número de trabajo en el último año, también variable de conteo. Número de artículos publicados por un investigador, también variable de conteo. Aquí les voy a decir solamente qué método deberían ocupar para este tipo de variables, porque nosotros no lo vamos a ver, pero es un modelo de Poisson. ¿Bien? De hecho, en su tarea van a tener que ir, van a trabajar con la Poisson un poquito, pero en términos de modelamiento no lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, entonces básicamente esos son los tipos de variables a grandes rasgos que vamos a ver como variable dependiente en este curso. Y para cada una de estas variables hay un método específico y vamos a ver cada uno de esos métodos. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Sigamos entonces. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema real de estos modelos? O sea, de trabajar con este tipo de variables dependientes. La gran desventaja es que lamentablemente cuando trabajamos con este tipo de variables dependientes,
el modelo ya deja de ser lineal, y pasa a ser un modelo no lineal. ¿Okay? Y por lo tanto, eso conlleva a, básicamente, a dos problemas. El primero es como son modelos no lineales, vamos a tener que utilizar técnicas de optimización y de estimación distintas a de modelos lineales. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a tener que aprender un poquito sobre algoritmos de optimización no lineal. ¿Okay? No se asusten con eso porque en realidad es bastante sencillo cómo se optimiza modelos no lineales. De hecho, todo el trabajo lo va a hacer el computador. ¿Bien? Pero sí es importante que sepa cómo funciona y cómo opera y qué es lo importante detrás de esos algoritmos. Entonces, ese es el primer problema, en términos muy generales. Lo segundo es que también la interpretación de los modelos es mucho más complicada, ¿bien? Por el hecho de ser no lineal. ¿Ok? Y en este segundo punto me voy a detener para más o menos darle una idea general de por qué es un poquito más difícil trabajar con modelos no lineales que con modelos lineales. ¿Ok? Si tienen preguntas, chicos, activen su micrófono nomás, ¿bien? No necesito que levanten la mano porque no los veo a todos. ¿Bien? Ok. Entonces, veamos acá un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo, me imagino que estos conceptos ya los conocen porque es un modelo netamente lineal. Fíjense que, déjenme cambiar el color, ahí está. Tenemos una variable dependiente y, bien, continua, vamos a decir continua por ahora, que depende de la constante del modelo alfa, beta, donde beta es el coeficiente que acompaña a x, donde x es continua, ¿vale? Continua. ¿Bien? Y además tengo una variable d, que es una variable dummy. ¿Sabes lo que es una variable dummy, cierto? Dummy es una variable dicotómica, 1 y 0. ¿Ya? Entonces, me van a escuchar hablar de variable dummy o dicotómica o binaria, es exactamente lo mismo. Los tres significan lo mismo. ¿Bien? Entonces acá tenemos una variable continua x y acá tenemos una variable d que es dummy. Bien, entonces toma el valor 1 y 0. Para que se imaginen esto, piensen que estamos explicando acá salario y es salario. Bien. Piensen que estamos explicando salario, tenemos la constante, que en este modelo no tiene mucho sentido, ¿okay? Pero es importante agregar la constante para que la esperanza de error siempre sea 0. X puede ser, no sé, la típica educación. Bien. Y esta dummy, por ejemplo, puede ser si es hombre o mujer. Bien. Entonces, 1 si es hombre y 0 si es mujer, por ejemplo. ¿Ya? Para ver brechas salariales entre géneros. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quisiera graficar esto, este modelito, ¿bien? Dado lo que hemos asumido, nos quedaría un gráfico como el que ven ustedes acá. Entonces, fíjense que acá tengo la variable I, salario, en el eje Y. En el eje X voy a tener educación, por ejemplo. ¿Ok? Y fíjense que como dado que tengo esta variable dummy, hombre o mujer, en el fondo uno podría interpretar esto como dos líneas. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta sería la línea para las mujeres y esto para los hombres. ¿Bien? Si quieren verlo de alguna manera. Entonces, lo único que estamos diciendo acá es que para un nivel dado de educación, por ejemplo, no sé, supongamos 5 años de educación, ¿bien? El valor predicho para las mujeres es menor que el de los hombres. Y esa diferencia entre estas dos líneas viene dado por el parámetro delta. ¿Ok? Un poco más formal de explicar esto sería lo siguiente.
por ejemplo, si les pregunto, a ver, ¿cuál es el valor esperado? Ah, esa esperanza me salió muy fea, déjame cambiar. Me salió una esperanza muy bonita. Ya, mire, la esperanza, ¿cuál es el valor esperado del salario dado de que es igual a 1? Es decir, si es hombre. ¿Cuál sería ese valor esperado? ¿Sabe lo que es una esperanza, cierto? ¿Sí? ¿No? Ya. Si no responde el chico, voy a asumir que sí, ¿ya? Entonces, ok, entonces fíjense que si les pregunto, ¿cuál es el salario promedio, bien, de un hombre? Entonces la respuesta sería, bueno, tengo que mirar aquí la ecuación, y cuando es hombre, esta variable acá, la D, toma el valor de 1, ¿no es así? Entonces, salario promedio esperado para los hombres sería alfa más beta X más delta, cuando B toma el valor 1, hombre. ¿Bien? Y si les pregunto ahora, ¿cuál es el salario esperado de una mujer? Es decir, cuando la D, la variable dummy, si es hombre o mujer, es 0. Entonces recuerden que las mujeres dijimos que eran 0. ¿Ok? En ese caso, lo que va a ocurrir es entonces que esta variable de acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto se hace 0. ¿Bien? Y el salario esperado de las mujeres sería entonces alfa más beta por x. Él desapareció. ¿Bien? Y si yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres? Ustedes tendrían que decirme entonces qué es la diferencia entre el valor esperado de I cuando es hombre menos el salario promedio, ¿bien?, para las mujeres. ¿Ok? ¿Y eso es igual a cuánto? Bueno, es fácil ver acá que si resto esto, ¿ven?, con esto, lo que me va a quedar es delta. ¿Ok? Entonces fíjense que delta, es decir, el parámetro que acompaña a la variable, perdón, binaria, ¿bien?, representa diferencias en el valor esperado de la variable dependiente. ¿Cuál es esa diferencia esperada? Delta. Entonces, esta diferencia entre estas dos líneas es eso. Y fíjense que lo que estamos graficando, ¿bien?, en el fondo, acá, esta línea negrita de acá y esta punteada, son estas ecuaciones de acá. Esta y esta. ¿Ok? Entonces, esa diferencia entre esas dos líneas, en el fondo, sería la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Asumiendo que hay discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral, lo que uno debiese esperar es que este delta fuese positivo. Es decir, que los hombres ganan en promedio más que las mujeres, condicionado, es decir, dejando fijo la educación, en este caso la X. ¿Bien? Por eso le decía al principio de que si miramos esta línea de acá, y digo, bueno, X1 supongamos que es 5, lo que estoy diciendo es que a un nivel de escolaridad de 5 años, dejando fijo ese nivel de escolaridad, un hombre va a ganar más que una mujer porque solamente es hombre. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? El coeficiente delta es en montos, ¿verdad? En este caso sería monto. Si I fuese pesos chilenos, sería la diferencia en ingresos, en pesos. Por ejemplo, podemos pensar que serían, no sé, 100.000 pesos. Perfectamente el coeficiente no puede dar 100.000.
¿Okay? Bueno, obviamente dependiendo de cómo yo coloque la variable dependiente. Si la pongo como en pesos, me va a quedar más o menos algo así. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto es? No lo sé, ¿ya? Pero en términos de porcentaje, en Chile por lo menos rondea entre el 5 y el 15% de diferencia de brecha salarial entre hombres y mujeres, dependiendo de la encuesta, de la técnica de estimación, etc. Pero más o menos por ahí está la brecha salarial. Y por lo general se representan porcentajes porque la dependiente, el ingreso, por lo general se coloca el logaritmo. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No? Bien. ¿Y qué es beta? Bueno, beta es el efecto, asumiendo que hay exogeneidad, ¿cierto? Que es exógena, sería el efecto de la educación sobre, en este caso, el salario, asumiendo que estamos analizando ese caso. ¿Bien? Y como la variable es continua, perfectamente podemos ocupar cálculo. ¿Puedo borrar esto de acá? Ah, bueno, tiene el video en todo caso, así que no importa mucho. Ok, entonces, beta, ¿qué es beta? Bueno, si ocupamos un poquito de cálculo y digo, ¿cuál es el cambio marginal en el salario cuando cambia la educación aproximadamente en una unidad, dejando constante, obviamente, el género de si hombre o mujer? Esa derivada parcial me va a dar beta. ¿Bien? Por lo tanto, para una continua, beta tiene una interpretación bastante sencilla. Es el incremento en i cuando x aproximadamente cambia en una unidad. ¿No? Porque recuerden que está hablando acá de aproximaciones por el cálculo en sí. ¿Ya? Dejando constante, es decir, setting paribus, todo lo demás. ¿Bien? En este caso, todo lo demás es género. ¿Ok? Y bueno, ¿y eso qué es? No, otra cosa que la pendiente de estas dos líneas. Fíjense que la derivada de esto que está acá, ¿bien? Que son estas dos líneas, ¿bien? Es la pendiente de esas dos funciones. Entonces fíjense que esa pendiente, en ambos casos, para los hombres y para las mujeres, esa pendiente es beta. ¿Ya? ¿Ok? Bien, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. No. ¿Les parece si nos tomamos un break de 20 minutos y regresamos a las 11:25? Ya. ¿Sí? ¿O prefieren seguir? Break, mejor, profe. ¿Ah? ¿Break? Un break, sí. Ya, si me tomas un cafecito o algo. Ya déjenme entonces acá pausar la... Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy. Y me voy a pasar, déjenme compartirles... es esto de acá. Ya. Por lo que se ve así, déjenme... Ahí sí, ya. Ya. ¿Ven la pantalla en blanco por casualidad? Sí, sí se ve. Ya. Ok, entonces, resumiendo un poco lo que estábamos haciendo recién, básicamente le quería explicar la diferencia entre los modelos lineales que ustedes ya conocen, y asumo que ya conocen, con los modelos que vamos a ver en esta clase, los modelos no lineales. Entonces, habíamos dicho en el fondo que en un modelo lineal de este tipo, mejor lo voy a escribir sin i, o sea, sin su índice, eso.
Tendríamos alfa más beta, ¿cierto? Por X más delta por D, donde D era una dummy, ¿bien? Nos daba un grafiquito más o menos que era algo de este estilo, ¿bien? Donde tenemos acá la primera regresión, ¿bien? Para los D igual a 0, ¿bien? Entonces esto es D igual a 0, y teníamos también, déjenme poner por acá abajito, ya. Y teníamos también esta línea, ¿cierto? Recta para los D igual a 1. La diferencia entre, sorry, mi línea no fue muy recta, pero la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Es delta, ¿bien? Y las pendientes, ¿bien?, de ambas es básicamente beta. ¿Ok? Entonces, fíjense que los modelos lineales, los coeficientes, una vez que estimamos los coeficientes, perfectamente los podríamos interpretar directamente. ¿Ya? Es una de las ventajas del modelo lineal. El problema cuando tenemos un modelo no lineal es el siguiente. Entonces, bien, ¿cuál es el problema con un modelo no lineal? Entonces, asumamos de que nuevamente tengo mi horario dependiente I, ¿bien?, pero ahora voy a aplicar una función, llamémosla G, ¿bien?, G al modelo lineal. ¿Bien? Entonces, G, piensen en cualquier función que sea creciente, puede ser una exponencial, un logaritmo o una función de probabilidad, por ejemplo, si quieren. Pero una función, ¿bien? Estamos aplicando una función al modelo anterior que es no lineal. Entonces, vamos a tener algo como esto. Al revés, perdón. Delta por la variabilidad. ¿Bien? Es un modelo bastante general, ¿ya? G puede ser cualquier cosa, pero piense que es una función altamente no lineal. Después cuando veamos modelos binarios se van a dar cuenta que ese G que ustedes observan ahí es una función de probabilidad, una función acumulada de probabilidad. ¿Ok? Pero para los efectos de esta clase introductoria, no me interesa tanto que sepan lo que es G, ¿ya? Pero sí, lo que podríamos hacer es graficar esto de alguna manera, para que entiendan la problemática de la interpretación, ¿ya? Entonces, acá tengo X, acá tengo Y, ¿ok? Entonces, ahora, en vez de tener líneas rectas, ¿bien?, lo más probable es que voy a obtener líneas que son curvas. ¿Bien? Entonces, esto es para, por ejemplo, esta línea de acá, perfectamente la podemos pensar que es para D igual a 1. Por ejemplo, para las mujeres en el caso que estábamos hablando recién. ¿Ok? Y podríamos tener, por ejemplo, otra línea que fuese para, perdón, para los hombres en el caso de recién. ¿Bien? Y podemos tener, no quiero que sea recta, la línea recta, ¿bien?, pero puede ser algo así para los hombres. Perdón, para las mujeres, para D igual a 0. ¿Bien? Ok, entonces, primera cosa que quiero que noten, las líneas ya dejan de ser rectas, son líneas curvas, no lineales. ¿Bien? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, ahora piensen en lo siguiente. Recuerden que delta, en el caso lineal, ¿bien?, es constante entre estas dos líneas. ¿Bien? Siempre es delta. Acá es delta, acá también es delta. Para cualquier nivel de X, la diferencia entre D igual a 1 y D igual a 0 es siempre delta, ¿sí?, porque son líneas que van paralelas. ¿Ok? Pero fíjense que en este caso no. Ejemplo, pensemos nuevamente que X es educación y la variable dependiente Y es salario. Supongamos que digo ya, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? ¿Bien? Hombres y mujeres, para un nivel dado de X. Supongamos X igual a 1.
¿Bien? Educación igual, no sé, supongamos educación igual a 5. ¿Bien? Fíjense que esta diferencia que está acá, llamémoslo, no sé, delta 1, por ejemplo. Delta 1 es la diferencia entre estos dos grupos, ¿bien? En términos de salario, cuando el nivel de educación es 5. ¿Bien? Ese es delta 1. Ahora supongamos que le pregunto cuál es la diferencia entre estos dos grupos para otro nivel de educación. Pensemos de acá. ¿Bien? Entonces, disculpe que mis líneas no sean tan rectas, pero piense que es una línea recta. ¿Ya? X2, supongamos que para, no sé, 7 años de educación. Entonces, la diferencia entre estas dos curvas me va a dar la diferencia en salario, delta 2, ¿bien? Para hombres y mujeres. ¿Ok? Y, bueno, también podría preguntar cuál es la diferencia entre salarios, ¿bien? Para un nivel de educación un poquito mayor. Supongamos acá X3, pensemos 12 años de educación. ¿Bien? Acá va a tener delta 3. ¿Qué patrón ustedes ven con respecto a esos deltas? Que a medida que aumenta la educación disminuye la diferencia de salario. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Pero fíjense que no es tan claro, porque para un nivel bajo de salario, ejemplo, perdón, de educación, 5, ese delta 1, ¿bien? Es chiquitito, después crece cuando educación es igual a 7, la diferencia de salario es mucho mayor. Después, para valores más altos de educación, parecería que se vuelve a achicar, ¿no? A lo que voy es que el cambio en salario entre hombres y mujeres, D igual a 1 y D igual a 0, ¿bien? No necesariamente debe ser un patrón decreciente o creciente. Pero sí lo que debes notar, chicos, es que es distinto. ¿Bien? Ya no es delta como en el caso anterior. Fíjense, recuerden, acá en el modelo lineal, la diferencia entre hombres y mujeres siempre era delta. ¿No es así? Independiente del nivel de educación. O sea, independiente si estoy acá, o estoy acá, o estoy acá, o estoy acá, la diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo delta. ¿Ok? Y acá, fíjense que no, es distinto. Está en función, de hecho, de las X. Entonces, dependiendo de la X donde yo esté, el diferencial va a ser distinto. Que ya no es constante, perdón. ¿Ya? Por otra parte, recuerden que beta, el coeficiente que acompaña a la X, de acá, nuevamente, recuerden que es la pendiente de estas líneas. ¿Ok? Y como son líneas rectas, y ustedes saben que la pendiente de una línea recta, una constante, siempre va a ser la misma, es beta. ¿Bien? Para los dos. Pero fíjense acá que las pendientes son completamente distintas. Recuerden que la pendiente es la tangente a la curva. Entonces, fíjense que el beta acá, que sería esta tangente para x1, es completamente distinto a la tangente, ¿bien? O a la derivada para las mujeres. ¿Bien? Y de hecho, si bien son distintos entre hombres y mujeres, también van a ser distintos dentro del mismo grupo, porque esta tangente de acá, por ejemplo, si me centro solamente en los hombres, esa tangente de acá es distinta a esta de acá y es distinta a esta de acá. ¿Ok? Y lo mismo para las mujeres, es decir, incluso dentro de las mujeres las pendientes son distintas. Esta de acá es distinta a esta tangente de acá y es distinta a esta tangente de acá. ¿Bien? Entonces, dos cosas importantes. Fíjense que con los modelos no lineales que vamos a ver en este curso, la interpretación ya no es tan directa como en el caso del modelo lineal. De hecho, es mucho más compleja porque los efectos marginales van a cambiar, van a ser distintos dependiendo de las X, ¿bien? Y de los grupos, de la DAMI. ¿Ok?
Entonces, cuidado, no podemos llegar a interpretar directamente coeficientes de modelos no lineales. Eso es lo primero, porque siempre veo a estudiantes que llegan a tesis de pregrado y estiman, no sé, modelos no lineales como el propio Logic, y llegan a interpretar los coeficientes como si fuesen efectos marginales, y no lo son. De hecho, fíjense lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿cuál es el efecto marginal de Y? ¿Cuál es el efecto marginal de X sobre Y en este modelo? Fíjense que ya no es beta. ¿Por qué? Porque tengo una función, por lo tanto, por cálculo tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Bien? Entonces acá, aplicando la regla de la cadena, esa derivada que está acá, en realidad sería lo siguiente, sería la derivada parcial de G, que depende de todo esto. ¿Bien? ¿Ok? Con respecto a todo lo que está dentro de la función, por la derivada, ¿bien?, de lo que está dentro de la función con respecto a X. Es básicamente regla la cadena de cálculo. Entonces, en el fondo, esto sería igual a, bueno, asumiendo de que la derivada existe de esta función que no la conozco, la vamos a llamar solamente G', alfa más beta X más delta dummy, por la derivada de lo que está dentro de esta función con respecto a X, que es igual a beta. ¿Ok? Entonces, nuevamente, insisto en esto porque es importante, y esto lo vamos a ver durante todo el curso. En un modelo no lineal, los coeficientes beta, delta, alfa, cualquier coeficiente, no se puede llegar a interpretar como un efecto marginal. ¿Bien? Fíjense que la derivada acá, que es el efecto marginal, ¿bien?, no es una constante, no es beta, como ustedes lo observaron acá. Depende, ¿bien?, acá depende, depende de los valores que tenga X y la dummy, como lo observan acá. O sea, dependiendo de dónde estoy en X, y dependiendo de qué grupo estoy analizando, ¿vale?, el efecto marginal va a ser completamente distinto. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiero básicamente recalcar en esta pequeña introducción al curso. Cuidado. Cuidado al interpretar coeficientes de forma directa en modelos no lineales como los modelos que vamos a ver en este curso, ¿ya? Por lo general, los efectos marginales dependen de las variables de mi modelo. ¿Ok? Bien. Creo que ya terminamos con esta introducción. No sé si hay una pregunta para pasar ya a la segunda, al segundo tópico del curso, que es revisión de mínimos cuadrados ordinarios. ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Dígame. No le digo que sí, que Ah, sí quedó todo claro, sí. ya, excelente. Ya. Muy bien, entonces, bueno, esa es la introducción, muy pequeñita, pero creo que rescata lo principal de lo que es más interesante de estos modelos lineales, ¿ya? Por un lado está la estimación, que la vamos a ver, pero lo más importante es interpretación. ¿Bien? Cuidado con la interpretación. No es tan directo como en el mínimo cuadrado ordinario. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la lectura 2, que es esta de acá, y no sé si la ven, creo que no. ¿Ven la slide?
Sí, profe. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Sí? Ya, excelente. Ok. Y necesito, ya está. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a pasar al tópico 2 del sílabo, que es una pequeña revisión de variables de pendiente continua, es decir, vamos a revisar el modelo de regresión lineal o mínimo cuadrado ordinario, MCO, que me imagino que ya lo han visto bastantes veces, ya dado que han tomado el curso de econometría básica y el curso de econometría avanzada 1. Entonces, netamente para repasar conceptos, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase? ¿Qué tópicos vamos a ver? Como les dije recién, vamos a revisar el modelo de regresión lineal, vamos a ver unos par de ejemplos en Stata, ¿bien? Para, para ver cómo funciona Stata con respecto a esto. También les voy a enseñar a utilizar un comando que es súper importante, que lo manejen bien, sobre todo para los modelos no lineales, el comando margins. Y luego voy a hacer una pequeña introducción al método que vamos a ocupar durante todo este curso, que es la estimación de máxima verosimilitud. ¿Bien? No sé si me han escuchado hablar antes de este método, ¿ok? Lo más probable es que no, quizá no mucho. ¿Bien? Yo no me voy a centrar tanto en la derivación técnica del estimador máxima verosimilitud. ¿Ya? Eso lo vemos en cursos más avanzados, por ejemplo, en econometría avanzada 2 en posgrado. Ahí se ve toda la técnica, toda la matemática, la derivación asintótica y todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Por lo tanto, en este curso, como es un curso de pregrado, solamente les voy a tratar de generar la intuición del método, qué es lo que hace, y sería. ¿Bien? Y cómo se calcula la matriz de varianza covarianza, cuál es la intuición de la forma en que se calcula, que es distinta a la de mínimo cuadrado ordinario. ¿Bien? Entonces, eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, en términos de objetivo, repasar los conceptos básicos del mínimo cuadrado ordinario, entender o asegurarme de que ustedes entienden la interpretación de los parámetros, y finalmente introducirlos a la técnica que hemos utilizado durante todo este curso, que es la técnica de máxima verosimilitud. ¿Bien? O maximum likelihood por su término en inglés. ¿Bien? Entonces, lectura obligatoria, capítulo 2 de Scott, tanto el de técnica, el de teoría, como el aplicado, y también les recomiendo, bueno, los apéndices de Woodridge o de Bujarati, no me acuerdo cuáles puse en el sílabo, sigan más bien el sílabo más que la slide en términos de lectura. ¿Bien? Así que traten de ir complementando estas clases obviamente con esta lectura. ¿Bien? Ok, vamos a comenzar entonces con el modelo de regresión lineal. Me imagino que ya lo conocen bastante, así que no, lo más probable es que no me centre tanto en este método. ¿Bien? Entonces vamos a asumir que, déjenme un segundito para poner, se me fue el lápiz, ahí está, ya. Esto por acá abajito. No sé si ustedes lo ven, pero quizá cuando vean el video van a ver las cosas que tengo que poner acá para manejar esto bien. Ok. Entonces, el modelo de regresión lineal se escribe de esta manera. Ustedes ya imagino que lo conocen, no tienen problema con este modelo. Lo único que estamos diciendo, fíjense que es que I, ¿bien? Pero no sé por qué no me deja escribir. Ya, bueno. Y está en función de una constante, beta 1, beta 2, beta 3, así sucesivamente hasta beta k, ¿bien? Y donde k es el número de variables independientes, ¿ok? Más epsilon, y recuerden que epsilon es el error del modelo, ¿bien? Y bueno, el error básicamente es el personaje, ¿cierto?, de esta ecuación que lamentablemente no conocemos y tenemos que hacer supuestos de ese epsilon, para ver cómo, o sea, hacer supuestos para, en el fondo, poder estimar este modelo. ¿Bien?
Recuerden que el epsilon, ¿bien? Este personaje de acá, ¿bien? Tiene todas aquellas variables que lamentablemente no podemos controlar en el modelo, ya sea porque no teníamos idea de que había que ingresar esa variable o porque no teníamos la variable en la base de datos. ¿Bien? Por lo tanto, todas aquellas variables que no controlamos se van acá en epsilon. Y el subíndice i básicamente es el índice que indica el número de observación. ¿Bien? Denme un segundo, chicos, porque no sé por qué no me deja escribir sobre la slide. Denme un segundito. Perdón, es técnico. Ya, aparece esto de nuevo. Ya. Esto era en clase 2. ¿Ya? Y lo que quiero es esto y quiero ser capaz de escribir. ¿Y puedo escribir? Ya, ahora sí. Bien. Ok. Bien, entonces... y se me fue. Bien. Ahora, en su clase quizás de econometría avanzada 1, también me imagino que vieron OLEs de forma matricial. ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Sí. ¿Sí? Ya, entonces no van a tener problemas con esta notación. Recuerden que hay diferentes formas de escribir el modelo. ¿Bien? De forma escalar, como lo vimos recién. ¿Ok? De esta forma, que es mucho más extensa. Pero también lo podemos escribir de forma vectorial o matricial, ¿bien? Dependiendo de cómo nos guste más. ¿Ok? Entonces, solamente para definir la notación, disculpen, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el vector X, las negritas, fíjense que son vectores o matrices, debiendo estar en minúscula o mayúscula. Por lo general, minúsculas son vectores, mayúsculas son matrices. Y para mí, porque esto cambia según los libros, pero para mí, el vector X para el individuo Y, recuerden que Y es el individuo, ¿sí? Es decir, este sería como el X para el individuo Y. Si son las X de ustedes de esta clase, por ejemplo, esta podría ser el vector X para Olga. Entonces sería el vector que contiene todas las variables para Olga, por ejemplo. ¿Ya? Y como estoy asumiendo de que hay K variables, o K parámetros, ¿bien? En el fondo, voy a asumir de que este vector es de K por 1. Entonces, sería lo siguiente, sería la X1 para Olga, la X2 para Olga, y así sucesivamente la XK para Olga. ¿Bien? Entonces, es un vector, ¿bien?, de K por 1 que tiene las variables para cada individuo. Y también puedo definir el vector de parámetros beta, que también va a ser de K por 1. ¿Bien? Por lo tanto, es un vector, ¿bien?, que tiene todos los parámetros del modelo. ¿Ok? Por lo tanto, dado el producto escalar, imagino que lo conocen, el producto escalar nos dice que yo puedo perfectamente escribir esto que teníamos antes, de forma lineal, ¿bien? Lo puedo escribir de forma un poco más sucinta, utilizando esta X y este beta de forma siguiente. XY transpuesta, ¿bien?, a veces lo que transpuesta como una prima, ¿bien?, por beta. ¿Ok? O también lo puedo escribir así, no hay problema con eso. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que me permite, obviamente, escribir el modelo de forma más reducida. Entonces, el mismo modelo anterior, para el individuo Y, ¿bien?, o para cada individuo, lo puedo escribir como X transpuesta por beta 0, ¿bien?, más epsilon, ¿bien?, y el I va de 1 hasta N. Nota, cada vez que yo ponga un 0 en un parámetro,
me estoy refiriendo al parámetro poblacional real. ¿Okay? Quizás no vamos a entrar en mucho detalle en eso, porque en este curso nos vemos teoría asintótica, pero más que nada eso, estoy asumiendo que ese es el verdadero parámetro poblacional. ¿Bien? Entonces, fíjense que en el fondo es una manera un poquito más compacta de escribir el modelo para cada individuo. ¿Bien? Y entonces no hace como notación vectorial. Pero como ustedes ya saben de su curso de econometría avanzada 1, quizá algunas veces es mucho más simple calcular esto de forma, o escribir esto de forma matricial. ¿Bien? Y queda aún mucho más resumido. Bien, entonces para ponernos de acuerdo en la notación, ahora lo que voy a hacer es convertir mi modelo en un modelo OLS, o perdón, MCO en español, número ordinario, en un modelo matricial. Entonces para eso, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el vector I, que es de n por 1. Entonces un vector que tiene la regla dependiente para todos los individuos en mi muestra. Entonces, es un vector que tiene la regla dependiente para todos los individuos, hasta el n-ésimo individuo. Lo mismo puedo hacer con el vector de error. ¿Bien? También va a ser un vector de n por 1, porque tengo n personas y cada una de estas personas tiene un error distinto. ¿Okay? Se me hace un vector, va a tener el error de todos los individuos en mi muestra. Y vamos a definir ahora la matriz, ¿bien?, de variables independientes X mayúscula, negrita. ¿Bien? Y esa matriz va a ser una matriz de n por k. ¿Ok? Por lo tanto, cada fila de esta matriz, que la podemos observar acá, cada fila son las variables para cada individuo. Entonces, esta fila, por ejemplo, son las X para el individuo 1, y igual a 1. La segunda fila sería las X para el individuo 2. Y así sucesivamente. Entonces, las filas son los individuos. ¿Bien? Y las columnas son las X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este primer elemento de esta matriz, que es el elemento x11, sería la x1 para el individuo 1. ¿Bien? Entonces, utilizando esta notación, podemos escribir este modelo, el modelo mínimo escuadra ordinario, de esa forma que es mucho más compacta que la anterior. Entonces, el vector I, ¿bien?, que es de n por 1, va a ser igual a x, que n por k. Entonces, estamos multiplicando por el vector beta, que también está por 1, completamente confortable. ¿Bien? Acá tengo k y k. Entonces, este producto de x por beta va a ser de n por 1, más el error que es de n por 1. ¿Bien? Entonces, netamente lo que he hecho acá es dejar claro cuál va a ser la notación de nuestra ecuación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, continúo entonces. Bien, como saben, el mínimo escuadra ordinario tiene algunos supuestos bastante ya clásicos. Primero es lineal, es lineal los parámetros. ¿Alguien me puede explicar lo que significa linealidad acá en este caso? Linealidad de los parámetros. ¿Nadie se quiere animar? Yo si le pregunta a Ignacio. Ignacio, ¿qué significa que el modelo sea lineal? ¿Aló? Le escucho. O sea, como que presenta un patrón, por así decirlo, como que se puede ir determinando cosas, a ver cómo lo puedo explicar, que es predecible, por así decirlo. ¿Y un modelo no lineal no es predecible? No, ¿No? Martín.
nos puede ayudar un poquito para saber lo que es un modelo lineal? O sea, ¿por qué asumimos que el modelo del mínimo cuadrado ordinario es lineal? ¿O qué significa que sea lineal? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué significa de que el modelo mínimo cuadrado ordinario es lineal? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Es cuando el valor predicho es similar al valor observado. Mm, creo que no. Creo que esa no es la gran diferencia todavía. Ya, miren, se lo voy a explicar para no hacerlo sufrir más. Voy a poner un ejemplo, o quizá con un ejemplo se entiende más. Ya. Supongamos que quiero explicar pobreza, ¿ya? Tengo acá pobreza como variable dependiente. Tengo pobreza. Quedo muy mal acá. Pobreza, ¿ya? Para la comuna I, no que tengo datos a nivel comunal, tengo pobreza para la comuna I, y lo voy a explicar en función de una constante, beta, y lo voy a explicar por ingreso. Ingreso en esa comuna, ¿bien? Voy a llamar el I nomás, ingreso. ¿Bien? Entonces, este modelo es completamente lineal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ahora escribo el mismo modelo de la siguiente manera? O lo escribo de la siguiente manera. ¿Cuál es el problema con estos dos modelos? Que las variables explicativas son distintas a la dependiente. Por ejemplo, la segunda está elevada a 2 La y la explicativa. otra está... Ah, Pero fíjese lo siguiente. ¿Qué me habla? Que me pasa que no puedo ver. ¿Cuál es su nombre? Javiera. Ya. Creo que no entendí. ¿Ayerat? Javiera. Ah, Javiera. Hizo un lapso ahí del internet y escuché que era Sí. Javiera. Pero Javiera, fíjense lo siguiente, mire. Usted me dice las variables son distintas, pero fíjense que no son distintas. Acá tengo variable pobreza, variable pobreza, variable pobreza, variable ingreso, variable ingreso, variable ingreso. O sea, no me expliqué bien que la que acompaña el beta es distinto, es tan distinta como proporción. Entonces hay que hacer una transformación para que quede igual. Entonces el problema de nosotros son los parámetros, ¿cierto? Eso, Ya, sí. bien. Porque Eso no es lineal en parámetros, porque, o sea, puede ser lineal en distintas cosas, pues no, pero en este caso en parámetros. muy bien. Por ahí, eso es básicamente la idea. O sea, el problema de esos dos modelos es que los parámetros, o el parámetro beta en este caso, no es lineal. ¿Bien? Obviamente, esto no es lineal, porque es un cuadrado. Ustedes saben que una función cuadrática no es lineal. ¿Bien? Y esto tampoco es lineal. ¿Bien? Entonces, estos son modelos no lineales. ¿Ok? Y por lo tanto necesitamos otras técnicas para estimar estos modelos. Lo que quiero decir, y esto que les quede claro, la linealidad del mínimo coordinado significa que en el fondo los parámetros no están elevados a nada. Están solitos los parámetros. ¿Okay? Entonces, ahí me faltó colocar, de hecho, para ser un poquito más específico, linealidad en los parámetros. ¿Bien? Porque a veces también los estudiantes se confunden, porque dicen, ah, entonces el siguiente modelo, que va a ser el mismo modelo de abajo,
alfa más beta, ingreso, más, no sé, delta, ingreso al cuadrado, más el error. Algunos estudiantes piensan que este modelo no cumple con el supuesto de linealidad de mínimo cuadrado ordinario. Y eso es incorrecto, ¿bien? Porque en este ejemplo, fíjense que lo que está al cuadrado es la variable. Entonces, son dos cosas distintas. Uno perfectamente, en un modelo mínimo cuadrado ordinario, puede tener variables a cuadrado, cúbicas, quieras. Lo único que no puede estar elevado a nada son los parámetros. ¿Bien? Eso significa linealidad en los parámetros. Si los parámetros no son lineales, como estos dos ejemplos de acá abajo, entonces ya no estamos en el mundo lineal. Por lo tanto, nos salimos del mundo del mínimo cuadrado ordinario y necesitamos técnicas de modelos no lineales. ¿Ok? Eso significa linealidad. ¿Preguntas? Bien. No multicolinealidad perfecta. Dice, las variables X son linealmente independientes, es decir, la matriz X es de rango columna completo. ¿Qué significa eso? ¿Natalia? Estoy buscando, profesor. Ya, pero no necesito que busquen. ¿Alguien me puede decir cómo lo interpreta esto? Imagino que... O sea que las variables X son independientes una de la otra, o sea, no ya, hay como relación entre sí. ya, sí. Eso es, pero ¿por qué necesitamos eso? Pues Bien, por el error. no, usted tomó el curso de econometría avanzada 1, ¿cierto? Sí. Entonces, me imagino que el profesor no sé quién le habrá hecho clase, porque yo acabo de llegar. Entonces, supongamos de que, bueno, el profesor le dijo que el beta, gorrito, o el ES, ¿bien? Se puede estimar como X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y, ¿cierto? ¿Vieron eso? Sí. Ya. ¿Qué necesito para que, en términos matemáticos en el fondo, para que yo pueda estimar ese parámetro? ¿Qué es en la matriz X transpuesta por X a la menos 1? Voy a dar un poquito más. En matemática, por ejemplo, si tengo un escalar, no tengo matrices, solamente un escalar. Y yo le digo lo siguiente. Voy a escribir el parámetro. Mire, esto no es correcto matemáticamente, pero para que entienda la idea, lo voy a escribir de esta manera. No es correcto esto. Quizá un matemático, si ve que escribo esto, le daría casi un paro cardíaco, pero lo voy a escribir de esa manera. ¿Qué necesito para que esto exista? Que sean diferentes. Pueden ser iguales. Lo era un poquito más. ¿Puedo escribir esto? 1 partido por 0. No, ¿Por qué no? porque no existe. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito para que esto sí exista y lo pueda estimar? Que X transpuesta por X sea distinto de... Distinto de 0. Muy bien. Pero ese es el caso de un escalar. Y luego ahora a matrices. Traslade lo que usted dijo, esto de que no puede ser 0 a
matrices. En términos de matrices, lo que yo necesito entonces es que esto sea invertible, porque está a la menos 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Entonces necesito que esa inversa exista en términos matriciales. Ahora, ¿cuándo la inversa de una matriz existe? Yo sé que son conceptos un poco complejos y quizás su clase de álgebra lineal lo tuvieron hace muchos años, no sé hace cuánto, unos 2 o 3 quizás, pero... cuando es no singular, Muy bien. ¿Y cuándo es no singular? cuando tiene una inversa. ¿Ya? Pero ¿qué condición dice tener para que sea no singular y se pueda invertir? Son sinónimos, invertir y no singular. Ah, ya. Que el determinante de esa matriz sea ya, yo no lo hago sufrir más. Se lo voy a contar. Yo necesito, para que esa matriz se pueda invertir, ¿bien? Es decir, que exista esto, necesito que el determinante, ¿bien?, de x transpuesta por x sea distinto de 0. ¿Ya? No lo voy a explicar ahora lo que es un determinante porque me llevaría casi una clase. ¿Ya? Pero eso necesito un programa práctico. Y la única manera de que el determinante de esto exista es que las x o la x tenga rango columna completo, es decir, que el rango de x sea igual a k, porque recuerden que x es n por k. ¿Y qué significa que la matriz tenga rango k? Significa que todas sus columnas son independientes o linealmente independientes. Ahora, aterricemos ese concepto. ¿Qué significa eso? Que no hay multicolinealidad perfecta entre sus variables. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a probarle que no, pero esa es básicamente la idea. Ahora, lo puedo explicar con un ejemplo igual si quieren. Un error típico que cometen los estudiantes es lo siguiente. Piensen que estoy explicando y en función de, no voy a poner la constante, sino me voy a alargar mucho, logaritmo de x más, no sé, delta, logaritmo de 2x. No, perdón, de x al cuadrado. ¿Cuál es el problema con ese modelo? ¿Nadie lo ve? Parece que no hay ningún error, ¿cierto? Pero fíjense lo siguiente. El logaritmo de x al cuadrado es igual a ¿qué cosa? El logaritmo. ¿Cómo se pega? El logaritmo de a al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Uno partido en A, No. ¿no? Propiedad de potencia del logaritmo. 2 logaritmos de... Muy bien, 2 logaritmos de a. Entonces esto quiere decir que es delta 2 veces logaritmo de x. Entonces imagínense que su matriz x entonces, su matriz x va a ser el logaritmo de x1 para el individuo 1, ¿cierto? El logaritmo de x para el individuo 2 y así sucesivamente. Y su segunda columna, porque estoy asumiendo que hay dos variables, va a ser 2 veces el logaritmo de x1, 2 veces el logaritmo de x2 y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema con esta matriz? ¿Son sus columnas linealmente independientes o son dependientes? O dicho de otra manera,
¿Puedo saber el valor de la columna 2 sabiendo el valor de la columna 1? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Dos veces la otra. Entonces, ¿son linealmente independientes? No. No, no son linealmente independientes. Por lo tanto, ¿cuál es el rango de esta matriz? ¿Cuántas columnas son linealmente independientes? ¿Dos o una? Una. Una. Por lo tanto, esta matriz no tiene rango igual a K, que es 2 en este caso. Tiene rango igual a 1. ¿Por qué? Porque las columnas son linealmente dependientes. Por lo tanto, si yo quiero estimar este modelo en su software preferido, por ejemplo Stata, le voy a decir, lo siento, no puedo estimar esto porque no puedo invertir X transpuesta por X. Eso no lo puedo hacer, le va a decir el computador. ¿Ok? Y fíjense que es un error que cualquier persona lo puede cometer. Porque en vez de... Porque a ver, pensemos, ¿cuál sería la forma correcta si yo quiero incluir el logaritmo al cuadrado? ¿Bien? La forma correcta de estimar esto, si en realidad creo que hay un efecto cuadrático de X, ¿bien? La forma correcta sería I igual beta logaritmo de X más delta paréntesis logaritmo de X y eso, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que es completamente distinto a lo que yo escribí acá abajo. ¿Bien? Entonces, resumiendo, chicos, no multicolinialidad perfecta significa que puede haber correlación entre las variables, de hecho siempre hay. Fíjense solamente en la ecuación de salario, uno siempre incluye, educación, experiencia, y experiencia con educación están correlacionados. Si tengo mayor educación, voy a tener menos experiencia. Entonces, hay correlación entre las variables. Pero lo que estamos pidiendo es que no sea perfecta la correlación. En el fondo, que no haya una correlación igual a 1 entre las variables. ¿Bien? Eso es como el término más simple, en realidad. ¿Bien? ¿Pregunta con eso? Bien. Exogeneidad estricta. La esperanza del error dado X igual a 0. ¿Qué significa eso? Que en promedio no se cometan errores. ¿Que no se cometa un error? En promedio. Creo que no es eso, porque siempre cometemos errores. Pero, por ejemplo, la suma de todos los errores debería ser igual a 0. De los residuos, más o menos, ¿cierto? Claro, sí. Creo que este es el error poblacional. Los residuos son otra cosa, ¿cierto? Es el U gorrito o epsilon gorrito de este personaje. ¿Ya? Este es poblacional. Este chico de acá es poblacional. ¿Bien? Y este chico de acá, que es gorrito, epsilon i, eso es residuo. Es el estimador de este personaje de acá. ¿Ya? Pero ese supuesto es súper importante, chicos. De hecho, me extraña que no me dé una interpretación un poquito más sencilla, porque este supuesto es crucial para decir que hay efecto causal, ¿cierto? ¿No se acuerdan de eso? Sin este supuesto, no podemos decir de que los parámetros que yo estoy estimando son un efecto causal. ¿Nadie tiene alguna idea un poquito más sencilla de lo que quiere decir este parámetro? O sea, perdón, este supuesto. La variable X no tienen relaciones con el error. Muy bien, eso es. Eso es. Y aquí me voy a tener un poquito más porque creo que es súper importante para alguien que está estudiando economía que lo entienda bien. La exogeneidad estricta es el supuesto que es más difícil de argumentar en un trabajo empírico. Porque lo que está diciendo este supuesto, no le voy a hacer la matemática porque
no vale la pena y supuestamente lo dicen aquí. Y si no se acuerdan, les recomiendo que lean Woolrich, el capítulo 2, creo, y le va a quedar súper claro, ¿ya? Pero lo que está diciendo esto es que todo lo que está en el error, todas las variables que usted emitió, no colocó, etc., ¿bien? No están correlacionadas con su X. Voy a hacer solamente un bosquejo, un ejemplo chiquitito, porque la matemática obviamente no lo voy a hacer, ¿ya? A ver, piense que tengo educación, estoy aplicando salario mejor, mucho más fácil. Tengo salario, este es mi I, y lo estoy explicando con educación. Por lo tanto, acá tengo mi beta, ¿cierto? Y acá está mi error. Este es mi epsilon, ¿ya? Y estos dos chicos, la educación y el error, afectan el salario. ¿Bien? Lo que me dice el concepto de exogeneidad estricta es que el beta que yo estime, el beta gorrito OLS, perdón, MCO, se me olvida que este concepto era MCO, ¿bien? Es un efecto causal siempre y cuando todo lo demás se mantenga constante, ¿cierto? Es decir, que no haya correlación entre educación y el error. ¿Bien? Eso quiere decir, no hay correlación entre educación y el error. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, un potencial problema de endogeneidad, es decir, que no se cumpla el supuesto de exogeneidad, es variable omitida. Omití una variable, ¿cierto? Supongamos habilidad. Nosotros sabemos que la habilidad innata de los individuos, por ejemplo, hay chicos que son más habilidosos para la música, hay otros que son más habilidosos para la matemática, otro para la lectura, otro para computadores, etc. Hay una habilidad innata para algo. Y sabemos que la habilidad también afecta el salario. ¿Okay? Entonces asuma de que no tengo habilidad. De hecho, es súper difícil medir habilidad. ¿Cómo medimos habilidad? Entonces asuma que está en el error, porque no controlé por eso. Entonces acá en el error está habilidad. ¿Bien? Entre paréntesis, algunos estudios lo que hacen para controlar por esta habilidad es tener medidas de test, básicamente cuando son chicos. ¿Bien? El típico caso del IQ en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos miden el IQ a los niños, ¿bien? O hacen otro tipo de test, entonces eso puede ser una proxy de habilidad. ¿Okay? Cierro paréntesis. Asume que está habilidad ahí. ¿Usted puede decir de que educación no está correlacionado con habilidad? ¿O sí están correlacionados? ¿Qué creen ustedes? ¿Karim? ¿Alguna idea? ¿Karim está por ahí? ¿O la perdimos? Ya. Yo creo que sí. Ya. Martín, ¿cierto? ¿Martín habló? ¿Quién fue que habló? Sí, Martín. Ya, Martín. Salvó usted a Karim. Dígame, ¿por qué cree que sí? Porque una persona que puede desarrollar y tiene una buena educación puede desarrollar unas mejores habilidades. Y ¿Ya? esto provoca un salario más elevado. Muy bien, entonces estamos de acuerdo, o en promedio creo que estamos de acuerdo de que educación y habilidad están correlacionados, ¿cierto? ¿No es así? Sí, Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que educación está correlacionado con el error. ¿No es así? Porque habilidad está en el error. Porque no lo controlé, no lo puse en el modelo, ¿cierto? correcto. Ya. Entonces, cumplo con el supuesto de exogeneidad estricta que me dice que el error no debe estar correlacionado con la X o las X. O en realidad, si ocurre lo que estamos hablando, incumplo el supuesto de 3. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo acá es que la correlación entre
educación y habilidad, ¿bien? Es distinta de 0. ¿Bien? Por lo tanto, lo que estoy diciendo, disculpe esta línea, chicos, pero esto implica que la correlación entonces entre educación y el error, porque recuerden, habilidad no la controlé, está en el error, es distinto de 0. Y por lo tanto, dado que es distinto de eso esta correlación, no estoy cumpliendo con este supuesto. Y por ende, su estimador va a ser secado, como se dice en muestra finita, o inconsistente en teoría sintótica. ¿Bien? Entonces, este supuesto es súper importante y más adelante si ven paper o se dedican a la academia o se dedican a estudiar economía, ya sea en un magíster o en un doctorado, se dan cuenta que siempre, siempre, siempre este es el supuesto que tenemos que defender si queremos hacer un trabajo empírico. ¿Bien? Bien. Eso es básicamente. Les recomiendo capítulo 2 o 3, creo que viene, me acuerdo, pero el capítulo de OLS, perdón, Mínimo Escolar Ordinario de Goldrich, el primero, hay que quedar hiper claro por qué importa este supuesto. ¿Bien? Homoelasticidad, ahora. Me dice que la varianza del error es sigma cuadrado para todo ello. Chicos, recuerden, el error no lo conocemos. El error asumimos que es estocástico, es algo aleatorio. Y como no lo conocemos, tenemos que hacer supuestos sobre este error. ¿Y qué supuesto hacemos por lo general sobre este error? Supuesto estadístico. Tenemos que asumir cuál es su esperanza, dado X, y cuál es su varianza, dado X. Tenemos que asumir esas cosas, porque no sabemos qué es. Entonces, por lo general asumimos que esto es 0, y en el caso tradicional del mínimo escolar ordinario, asumimos que esta varianza es sigma cuadrado. Y a veces hacemos un supuesto mucho más estricto, que incluso decimos el error se distribuye de una forma que asumimos que puede ser así, que es normal. ¿Bien? A pesar que en teoría sintótica no necesitamos asumir normalidad, pero en su curso quizá ustedes asumieron normalidad. Bueno, y aquí también lo vamos a hacer, pero fíjense que estamos haciendo 3 supuestos de algo que no conocemos, o de varias cosas que no conocemos, porque así como habilidad está en el error, hay un montón de otras cosas que explican el salario que están en el error. ¿Bien? Entonces, son cosas que por lo general tenemos que asumir. ¿Bien? En el fondo, lo que estoy diciendo es que el error, como no lo conocemos, es estocástico, tengo que asumir su distribución, tengo que asumir su esperanza, y tengo que asumir cuánto ruido tiene ese error. ¿Bien? La varianza. Y homoelasticidad lo que está diciendo es que la varianza del error de cada individuo, es decir, la varianza de Martín, de Natalia, Ignacio, Patricio, etcétera, de todas sus variables que no estoy controlando, es igual para todos y es sigma cuadrado. Homoelástica, igual varianza. ¿Okay? En términos gráficos, ¿qué significa esto? Por ejemplo, no soy muy bueno dibujando, como se pueden dar cuenta, tratar de hacer lo mejor que pueda, pero supongamos que el gráfico está en 3D. Entonces acá tengo, ojalá me salga bien este gráfico, ¿ya? Acá tengo en este eje tengo Y, la regla dependiente. Acá tengo X, y acá tengo la distribución del error. Entonces asuma que la regresión que estimé, ¿ya? Bueno, voy a cambiar el color solamente para que se note. Es positiva esta relación, así. ¿Ya? Entonces esta línea de acá es básicamente mi modelo, ¿cierto? Mi modelo que es beta, o X compuesta en realidad, X compuesta por beta. ¿Ya? Mi modelo es mi predicción, y obviamente esa predicción nunca es exacta. Entonces, por ejemplo, para X1, para un valor, obviamente voy a tener individuos por acá, con valores reales por acá, otros por acá, ¿cierto? No sé si se nota bien los puntitos, pero espero que sí. ¿Bien? Estos son los datos reales. ¿Bien? Y obviamente
la diferencia entre lo real y lo que yo estoy prediciendo es el error. También es error. Para otro nivel de X también, ¿cierto? Voy a tener datos reales, individuos por acá, que no. ¿Bien? Entonces, también esto es el error, también es el error, ¿bien? Y también lo mismo por acá. ¿Bien? Entonces, yo perfectamente acá puedo hacer una distribución de... Disculpen mi grafiquito, pero es lo mejor que puedo hacer, chicos, ¿ya? Esa es la distribución, ¿bien? ¿Qué es esto? En el fondo, esta línea que está acá es la distribución F, ¿bien? Del error, dado que X es igual a X1, ¿bien? Esto de acá es también F, la distribución de epsilon, dado, rayita, que X es igual a X2, y así sucesivamente. Por otra parte, recuerden que este promedio, el promedio de esta distribución, estoy asumiendo que es la esperanza, ¿cierto?, del error, dado X es igual a 0. ¿Bien? Eso para todas las distribuciones dado X. Y la varianza, ¿dónde veo la varianza? Bueno, la varianza la veo en el ancho, ¿bien?, de estas distribuciones. Esta es la varianza del error. Entonces, lo que estoy diciendo con la homoscedaticidad es que estas tres distribuciones, ¿bien?, tienen el mismo ancho, ¿bien?, y por ende tienen la misma varianza. ¿Ok? Entonces, esto no es completamente correcto escribirlo, pero es para que me entiendan la idea. Lo que estamos diciendo es que esta varianza de acá, varianza de epsilon, es igual a esta de acá, y es igual a esta de acá, y es igual a algo que desconocemos, pero lo vamos a llamar sigma cuadrado. Es un número, 100, 20, 50, etc. ¿Bien? Estoy asumiendo que todos los individuos tienen la misma varianza. ¿Ok? Condicionado en X, obviamente. Dado el valor de X, como lo estamos haciendo acá, la varianza es la misma para todos los individuos. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? ¿Qué pasa si hay una pregunta, solamente para saber cuántos saben de econometría? ¿Qué pasa si tengo heteroscedaticidad? ¿Qué puedo hacer para resolver ese problema? ¿Alguien? Para no preguntar uno por uno. Poner las variables como logaritmo. No me acuerdo bien. Olga, ¿cierto? Sí, aplicar logaritmo ayuda a mejorar la heteroscedaticidad, ¿ya? Pero hay procedimientos más técnicos que nos permiten lidiar con la heteroscedaticidad. ¿Vieron mínimos cuadrados ponderados en sus clases de econometría? Ya sea en la 1 o la 1 avanzada. ¿No? ¿Saben lo que son errores estándar robustos? No, ¿No? Nadie tiene ninguna idea de lo que estoy hablando, ¿cierto? no. Ya, eso es un problema entonces. Ok. Bien, o sea, más adelante voy a tratar de ayudarle con eso. O sea, lamentablemente yo en esta clase no puedo enfocar tanto en todo ese tipo de cosas, pero asumía de que en sus clases de econometría anteriores ya lo habían visto. ¿Ok? Pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible para ver cómo tapar esas fallas en realidad, eso es lo que tienen de concepto. Pero bueno, asuma por ahora que es homoscedástica.
¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a hacer el gráfico porque el gráfico ya imagino que lo entienden. ¿Bien? ¿Preguntas antes de pasar a la interpretación de coeficientes mínimos cuadrados ordinarios? Ya. Bien, chicos, ahora la interpretación obviamente también es importante. ¿Ya? Y asumo, y me dice si estoy en lo correcto o no, que ustedes son expertos ya en interpretación de coeficientes. ¿Ya? Es decir, pueden interpretar diferentes tipos de modelos lineales. Logaritmo, logaritmo, logaritmo lineal, lineal logaritmo. ¿Qué pasa cuando incluye una interacción? ¿Cómo interpretar varias categóricas? Imagino que eso ya lo saben. ¿Estoy en lo correcto o estoy completamente equivocado? Recuerden que silencio otorga. Si no me dicen nada, voy a asumir que lo saben. Ya. Entonces asumo que lo saben. ¿Ya? Entonces, no voy a tener mucho en eso. Entonces, recuerden que los betas en un modelo lineal, ¿bien?, representan el efecto marginal. Entonces, esto un poco ya lo hablamos, ¿cierto?, en el inicio en la clase de introducción, ¿no es así? Pero si tengo este modelito, bien, y asumiendo de que la x es continua, cosa importante, acá algo raro, ¿cierto? Tengo en vez de tener la derivada de y con respecto a xk, tengo la derivada de la esperanza de y dado x. Pero fíjense que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Cuál es la esperanza de esto? Es decir, ¿cuál es la esperanza de y dado x? Eso es igual a la esperanza de todo este personaje que está acá, porque todo eso es y. Entonces, la esperanza de xi tan puesta por beta más epsilon. ¿Bien? Dado x. Pero déjenme correr esto un poquito por arriba para que... Ya. Dado x. Entonces, por abajo. Disculpen, chicos, pero el que tengo acá... Ya está. Dado x. Entonces... Dado xi. ¿Bien? Me imagino que conocen algunas propiedades de la esperanza, y la esperanza tiene la característica que es un operador lineal. ¿Bien? Por lo tanto, la esperanza, en el fondo lo que estoy diciendo, es que la esperanza de A más B es igual a la esperanza de A más la esperanza de B. Eso significa que es un operador lineal. Por lo tanto, esto de acá arriba, también lo puedo escribir como la esperanza de que está puesta por beta, dado x, más la esperanza de epsilon, dado x. ¿Ok? Por otra parte, esto que está acá es una constante, porque estoy condicionando en x. ¿Bien? Entonces, cuando condiciono en x, la x actúa como una constante, por lo tanto, esto que está acá es x y está puesta por beta, más, ¿esto de acá cuánto es? Por el supuesto de desogeneidad estricta dijimos que era igual a... ¿Igual a cuánto? 0. 0, muy bien. Entonces, esto es igual a 0 y me queda esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me están dando tantas vueltas? Lo único que quiero es que entiendan que escribir esto o escribir esto es exactamente igual. ¿Ok? Dado que la esperanza del error es la esperanza del error dado x es igual a 0. ¿Bien? Ok, entonces los betas en realidad son el efecto marginal de una variable, por lo tanto, cuando interpretamos variables continuas en el modelo, ¿bien?, los betas se interpretan como la derivada, bueno, se interpreta como el efecto marginal de esa variable.
Es decir, cuánto aumenta y cuando X varía en una unidad. Solamente para saber si tienen esto en su cabeza. Supongamos que mi modelo es el logaritmo del salario, el ingreso de las personas, ¿bien? Y voy a tener acá beta 1 más beta 2 y voy a tener acá educación. ¿Bien? Educación. Entonces tengo un modelo súper sencillo donde estoy explicando el logaritmo del salario por educación. Supongamos de que el beta gorrito me da que es 0.06. Asuma que pesqué la Kaizen y estimé esto en Stata o en su software preferido y me dio que el beta, ¿cuál beta? El beta 2, obviamente. Y me dio que el software me indicó que ese coeficiente estimado es 0,06. ¿Cómo interpreto eso? ¿Alguna idea? Scarlett, ¿cómo podría interpretar yo ese coeficiente? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Que el parámetro 2, ¿Ya? ¿me equivoco? ¿No? Que no me ha dicho nada, solamente dijo el parámetro 2. Entonces no puedo decir si está lo correcto o no. Es que estaría diciendo lo mismo que dice ahí, que el parámetro 2 es igual a 0,06 o equivale a 6%. Por ahí mejora un poco la cosa. Háblame de ese 6%. ¿Por qué es un 6%? No sabría. Patricia, ayude a su compañera. Una variación en una unidad de educación, ¿Ya? el salario varía en un 6%. Eso debido al logaritmo que tiene ahí. Excelente, Patricia. Esa es la interpretación adecuada. ¿Ok? Porque es un modelo log lineal. Chicos, veo que tienen muchos problemas con modelos lineales, interpretación, y dado que tuvieron 2 cursos, no me lo esperaba, ¿ya? Entonces, van a tener que leer obligatoriamente repasar interpretación de modelos, ¿ya? Yo le mandé un correo diciendo qué capítulo de Goodrich van a leer, pero si no pueden interpretar modelos lineales, se le va a hacer muy complejo interpretar modelos no lineales, ¿ya? A pesar de que este curso no es muy matemático, pero sí al menos quiero que ustedes sepan interpretar modelos, ¿ya? Por lo tanto, voy a mandar la lectura, ¿bien? Para que repasen interpretación. Para la próxima clase, no sé si va a ser la próxima o la que sigue, ¿bien? Ok, ¿pregunta, duda con esto? ¿No? Ya. Bien, chicos, yo creo que voy a dejar la clase hasta acá hoy día. Creo que no saco nada con seguir con la interpretación porque no recuerdan bien cómo interpretar modelos lineales, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, van a tener que leer Goodrich nuevamente, más que nada interpretación, y les voy a hacer un quiz online sobre interpretación que también va a ir como parte de su nota de tarea, ¿ya? Un poco para obligarlo a que lean interpretación, ¿ya? Y esto lo hago con el afán de ayudarlo, porque si no saben interpretar modelos lineales, como les dije recién, modelos no lineales mucho más complejos. ¿Bien?
Bien, chicos, hasta acá. ¿Preguntas, dudas, consultas?